momento. Y de eso y más converso con el analista político Oscar Díaz, quien ha tenido la amabilidad de venir al programa. Oscar, ¿cómo te va? Encantado, como siempre. Gracias, Oscar. Hablamos, ¿no?, antes de empezar la entrevista, del discurso medio hipócrita que hay por parte del grupo, el electorado que lo ha colocado hasta ahora, por lo menos, en tercer lugar a Rafael López Aliaga, quien representó durante la campaña el discurso de una derecha radical, extrema, y que ahora mismo ese votante dice, ¿cómo es posible que el de la Sierra, como si no fuera peruano, ¿no?, que el provinciano le haya dado su voto a un extremista, a un terruco, como llaman a Pedro Castillo? Sin embargo, si hablamos de extremos, uno es de izquierda, es cierto, el otro es de derecha, pero los dos son absolutamente radicales y los dos también ponían en riesgo libertades individuales, el Estado de Derecho y la propia democracia, ¿o no? Por supuesto, ¿no? Basta ver las declaraciones de ambos candidatos y también su plan de gobierno. Es decir, está presente allí la posición pro vida, pero hay además un discurso homofóbico, obviamente machista, misógino, como el de Cerrón, que es además, no olvidemos, el presidente de ese partido Perú Libre que le ha permitido candidatear al señor Castillo. Y que, te recuerdo, por si la gente se olvida, que fue esa unión que quiso hacer Verónica Mendoza en las elecciones anteriores para este Congreso actual, lo que apartó de sus filas a personas tan valiosas como Indira Wilca o Marisa Glave, que simplemente dijeron, oye, Verónica, no puedes estar con Cerrón, no podemos estar con esta gente. Y la alianza luego no se cierra, no se concreta, y pese a ello, ni Indira Wilca ni Marisa Glave, que además hicieron, creo yo, una gran labor cuando fueron congresistas de la República, regresaron donde Verónica para esta campaña. Se mantiene la distancia, yo no sé si conversan, si se llevan bien, pero políticamente hablando hay un divorcio, o por lo menos una separación. Sí, bueno, sí hubo una manifestación de ellas como dándole su apoyo, pero muy tibia, ¿no? Para no decir, político, no estamos peleadas. No político, exacto. Exacto, pero no. Ahora, la cosa es muy complicada, la lectura de la situación de la primera vuelta es compleja, ¿no? Y lo que viene más, porque me recuerda mucho el escenario Alan versus Ollanta, donde la candidata Keiko Fujimori va a tener que hacer un gran esfuerzo para que toda esa gente que la odia de manera institucional pueda votar por ella, como los que odiaban a Alan García por su primer gobierno, se taparon la nariz y votaron por él para salvar la democracia frente a Ollanta Humala. Claro, pero en ese caso de Ollanta Humala se conocía, digamos, el antecedente, ¿no?, de el rebelde, el de Locumba, el militar, digamos, de mano dura, aunque estoy utilizando justamente esto que es parte de la frase de la campaña de Keiko Fujimori, pero digamos, eso representaba a Ollanta Humala, su relación con Venezuela, ¿no?, los vínculos que podía tener justamente con otros gobiernos de izquierda de esta parte del mundo, y luego, claro, Alan gana, pero después Ollanta Humala se convierte en presidente y para muchos fue la gran, digamos, sorpresa ver cómo se iba sacando el polo rojo, se ponía uno rosado y terminó con uno blanquito ni a pancha, como yo digo siempre. Esas cosas pasan en política. Por eso, entonces ahora la gente dice, ¿y si Pedro Castillo es igual? ¿Y si Pedro Castillo de pronto es el autoritario, el dictador, el extremo radical de izquierda, el que podría estar vinculado o no con los terroristas, y termina siendo una especie de Ollanta Humala? Mira, yo te digo, por ejemplo, en 1990 visité Brasil, cuando Cardoso de Melo era presidente, y recuerdo claramente la figura de Lula da Silva, el líder sindical en ese momento, claro, el Cuco. Además, su facha, ¿no es cierto? Era barbado, tú lo veías y levantabas las manos. El hombre obviamente se edulcoró con los años y terminó siendo presidente y tiene opciones hoy de gran apoyo político allá. En el caso específico de Ollanta, que hemos hablado, también hizo lo propio, la hoja de ruta, lo bendijo Mario Vargas Llosa, etcétera. Yo veo que ahora la cosa es mucho más compleja con el señor porque es mucho Castillo. Más radical. Es mucho más radical. Y porque tiene a Cerrón, que además nos hemos olvidado decir algo importante. Oscar, es un condenado por corrupción. O sea, aquí no es que me están investigando y todos tenemos la consigna de la presunción de inocencia y que constitucionalmente nadie nos puede acusar porque sería una difamación, lo podría querellar porque a cualquiera lo acusan, a cualquiera lo denuncian y para eso existe la justicia. Claro. En este caso es un condenado. Sí, no, son hechos, ¿no? Son hechos. No, pero acá yo estaba repasando las 80 páginas del plan de gobierno de Perú Libre
Perú Libre no necesita que lo terruqueen. Perú Libre no necesita, y eso se lo digo a la gente de Keiko Fujimori, no necesita que le inventen el senderismo. Solamente hay que leerlo. Está escrita, ¿no es cierto? Su ideario está escrito allí, y ya dicho esta tarde, minutos antes, cuando venía para acá, veía la conferencia de prensa que has comentado, ¿no es cierto?, de Pedro Castillo, y él está diciendo, yo no voy a tener hoja de ruta. O sea, él va a tener, y además no podría, porque perdería incluso lo que ha ganado. Es decir, él tiene una esencia radical que no permite hojas de ruta. Eso yo hablaba hace un rato, ¿no? Así como este porcentaje de la población lo apoyó, ese porcentaje de la población podría decir, de cara a esta segunda vuelta, no, me estás cambiando el discurso, yo ya no confío en ti, que es el grupo que también se decepcionó, sobre todo en el sur del país, donde Ollanta arrasó y se logró convertir en presidente básicamente por ese voto, que dijo después, ¿a quién elegí? Este no es el Ollanta con la Nadine Heredia, peinadita de peluquería y con ropa de $5.000, no, que yo elegí. En cosas. Exacto. Yo no creo que Castillo corra ese riesgo, pero en todo caso, así como sobre Castillo existe este temor donde un grupo importante del electorado lo ve como el cuco, como quien nos llevaría a una Venezuela o algo por el estilo, existe el temor de algo que sí es conocido, la dictadura de Alberto Fujimori, que no es deslindada ya por Keiko. En un momento ella sí dijo, este fue mi padre, mi tema familiar, íntimo, es algo que no tiene nada que ver con la política, yo estoy aquí. Y hay que recordar que en aquellas elecciones ella sacó a Luisa María Cuculiza, hasta acá nomás Marta Chávez, es decir, no tengo nada que ver con el fujimorismo de los 90. Además hay una sentencia. Pero coincidirás conmigo en que su mano dura, su estrategia de reencuentro con el fujimorismo, digamos, tradicional, le sirvió para ganar la primera vuelta. Pero no creo que le sirva para la segunda. Coincido contigo, yo creo que esa mano dura se tiene que convertir en la segunda vuelta en una mano amiga. Porque si esa mano dura significa menospreciar a Pedro Castillo y sus votantes, menospreciar y denostar contra los que han votado por Acción Popular o por Juntos por el Perú, estaría cometiendo un grave error. Y yo creo que allí van a tener que pensar muy bien esa estrategia, porque tampoco estoy con quienes creen, bueno, no, qué bueno, Keiko se pasó a la segunda, le gana fácil. No es así, el Perú no es tan fácil de leer. Pero ¿qué hacer entonces? Porque sobre Keiko Fujimori también hay muchos cuestionamientos sobre lo coherente, lo consecuente que es en su discurso. Es decir, a mi papá no lo vamos a indultar, no voy a utilizar mi fuerza política cuando tenía 73 escaños en el Congreso para lograr esto, no estoy de acuerdo con una ley con nombre propio, y de pronto en campaña es yo en el tractor, papá, no recordemos el fujimorismo, los errores se han pagado, que en realidad no son errores, son delitos, hay una sentencia de 25 años y demás, hubo casos de corrupción confirmados por la Justicia Nacional, se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, hay eventos que son oleados y sacramentados, pero ella, pese a lo que esto representaba políticamente, de todas maneras se juntó porque necesitaba el voto duro de Fujimori. Tú me dices ahora que fue por una estrategia acertada, okay, pero está en segunda vuelta. Sí, pero si ella en segunda vuelta, y se lo voy a preguntar a Luis Galarreta, con quien voy a conversar más adelante, marca distancia el padre, la gente de pronto, más allá de decir ahora me convence más Keiko Fujimori que la otra alternativa, que es Pedro Castillo, podrán decir, es una mentirosa, es una hipócrita, cuando le conviene está con el papá, cuando le conviene no. Tengo una pequeña discrepancia, mira, eso se hace en todas las elecciones, en todas las campañas. El tema ahora es el siguiente. Los votantes, te digo esta pregunta, ¿los votantes de Keiko Fujimori necesitan escucharla en la segunda vuelta? No, van a votar por ella sí o sí. Entonces, ¿cuál es el público el que ella tiene que captar? Los que la odian, como los que odiaban a García, ahí hay una estrategia, y los que tienen dudas sobre ella. Ese es el público, por lo tanto, yo no creo que sea ya necesario, por eso te decía, la mano dura, viva el fujimorismo. Simplemente, allí lo que tiene que vender, yo creo más, pero esto es largo de explicar, es lo que hizo Alan García. Hay que revisar esa estrategia. Y es, sin exagerar, sin terruquearlo a Castillo, sin decirle senderista ni asesino, porque sería una caricatura que más bien lo victimiza, repasar y decir, ok, nosotros vamos para adelante. Una pregunta que creo que es importante, porque muchos televidentes seguramente tienen esta idea en la cabeza. ¿Hasta qué punto le sirvió a Pedro Castillo lograr ubicarse en esta segunda vuelta el hecho de que un sector importante de las redes sociales, de los propios medios de comunicación, de la gente, el electorado, empezara a terruquear la oferta de Verónica Mendoza, que además es una izquierda bastante más moderada, y hasta qué punto le sirvió a Keiko Fujimori lo extremo del discurso machista, misógino, violento de un Rafael López Aliaga? Bueno, definitivamente el discurso de López Aliaga, yo creo que al final ayudó a Keiko
¿no? Y en el caso del terruqueo contra Verónica, yo creo que Verónica ha mantenido el nicho que ya tenía. Más bien Pedro Castillo, si tú te das cuenta, recuerdas las elecciones que ganó finalmente PPK, tenemos el caso de Gregorio Santos, que estando en la cárcel, el gobernador llegó a quitarle ese 5% a Verónica, cosa que se ha repetido ahora, pero multiplicado, obviamente, porque hay pandemia y porque detrás hay 5 años de absoluto desprestigio de la clase política, ¿no? Acá, volviendo un poco a lo que es el plan, yo le invitaría a tus televidentes a leer con tranquilidad, con serenidad, tanto el plan de gobierno de Fuerza Popular como el de Perú Libre, y saquen sus conclusiones. Y yo diría que si la gente quiere un gobierno estatista, que voten por él. Si quiere un gobierno que conculque las libertades, la libertad de expresión, que vote por él. Ese es su derecho, pero que sepan por qué están votando. El señor acaba de declarar esta tarde y ha dicho soy rondero, voy a ser rondero. En ese sentido yo lo respeto. Respeto en el sentido de que todo indica que va a permanecer en su radicalismo y no se va a edulcorar. Pero hay quienes dicen, sobre Pedro Castillo hay dudas, y muchas. De hecho, yo ayer lo entrevisté y le hacía muchas preguntas que tienen que ver un poco con lo que estamos hablando, y me decía, no tengan miedo, o sea, yo no es que voy a atentar contra eso y aquello. La desconfianza es enorme, pero en el caso de Keiko Fujimori hay quienes dicen, ¿por qué sobre Pedro Castillo podemos tener tanto miedo si sobre Keiko Fujimori ya hay hechos, ¿no?, concretos, pruebas de que, por ejemplo, cuando tuvo el poder, un gran poder, porque era la mi señora del Congreso de la República, la lideresa de un partido que logró tener 73 escaños, tuvo una actitud tan obstruccionista, es una persona que está siendo procesada, es cierto, nadie le puede adjudicar un delito ahora mismo porque todavía hay una investigación pendiente, pero de todas maneras abraza el gobierno del padre, donde se pisoteó la libertad de expresión, donde hubo denuncias de secuestro, donde hubo también atentados de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, donde hubo un nivel de corrupción altísimo. Entonces, ¿por qué a ella sí se le puede dar el beneficio de la duda y al otro no? ¿Cómo ves esto? ¿Te parece justo? ¿Te parece que es un análisis desmesurado por parte del propio electorado? No, justamente lo que estás comentando es tan importante y un poco es ya me evitas el tener que fundamentar por qué yo no doy por cantado el triunfo de Keiko Fujimori. ¿Tiene opciones? Sí. ¿Es la mejor candidata que puede ponerse frente a Castillo en estas circunstancias? Yo creo que sí. ¿Pero la tiene fácil? No, por todo lo que has resumido. Por lo tanto, allí lo que se tiene que hacer, y mucho, y la prensa va a ser fundamental en esta etapa, es, sin terruquear, insisto, sin menospreciar, sin caricaturizar a Pedro Castillo, leer lo que está proponiendo. Y si tú lees, es clarísimo, estatización. No tenemos que irnos a Venezuela, Juliana, solo retrocedamos a 1985 con Alan García, ¿sí? Las empresas públicas, ¿cómo estaban? Acá el problema es que, y por eso la tremenda responsabilidad que tenemos los periodistas, es que seguían de las entrevistas, seguían de los mensajes, los análisis que hacemos nosotros, las respuestas de ellos en conferencias de prensa, de pronto en un meeting, pero ahora más que nunca, sobre todo porque estamos en una pandemia y la exposición del candidato no es tan abierta como antes, lean también el plan de gobierno, porque además existimos personas que tenemos espacios que tienen una cobertura grande, que llegamos a nivel nacional y que tenemos sintonía amplia, que claro, queremos entrevistar a todos, pero no todos quieren conversar con nosotros. Entonces, lean. Por ejemplo, Keiko Fujimori no viene a este programa. No va a venir nunca, lo más seguro. Lo veo y siempre me he extrañado. ¿Por qué no viene? No vamos a entrar en detalles, puede quererte, no quererte, tenerte antipatía, no respetarte, sí. Pero yo diría hoy que si quiere ganar la segunda vuelta, ya no puede haber odios. No puede haber con ella no. Con él sí, no puede darse ese lujo. Bueno, Luis de la Reta ha tenido la amabilidad de aceptar si el señor Castillo viene acá y habla contigo ayer. Habló Pedro Castillo ya con nosotros. Entonces, ¿cómo no va a venir la señora Fujimori? También. Perdón. Bueno, yo no puedo obligar evidentemente a nadie. Mi opinión, pero que el hecho que Luis de la Reta, que me confirmaran ayer, lo tenemos el martes a Luis de la Reta, dije, caramba, qué bien. Luis de la Reta ha sido congresista, ha sido presidente de la mesa directiva y a mí nunca me dio una entrevista. O sea, estamos hablando de quizás el partido con mayor estabilidad de nuestro país, porque guste o no, políticamente hablando, es una organización Acción de verdad, Popular está allí, pero están todos divididos. El PPC está desapareciendo, es una cosa impresionante. Yo sinceramente espero que dentro de esa agrupación reaparezca el Galarreta que yo conocí cuando era pepecista y no el loco desatado que se convirtió cuando fue presidente del Congreso. Ojalá. Y tener ahí a Miki Torres, que acaban de tener una reunión, me parece saludable porque es de los más ponderados. Tiene a Patricia Juárez también. Patricia Juárez también, o sea,
Yo creo que Keiko Fujimori ha aprendido varias lecciones y, ojo, está hablando un no fujimorista, está hablando un hombre que fue perseguido y chuponeado en la época en que yo tenía un programa Caricello en las elecciones del 96. O sea, por favor, yo estoy bastante lejos del fujimorismo, pero no estoy ciego y en mi análisis tengo que ser frío, más allá de mis simpatías o antipatías. Ellos tienen una tarea. Y parte de esa tarea es lo que ha manifestado hoy Luis Galarreta, es nosotros no queremos que voten por Keiko por ser el mal menor, queremos que voten por convicción. Se podrá lograr, el antivoto de Keiko Fujimori es altísimo y esta frase que se repite de manera constante, sobre todo en un público, en un electorado muy joven de Fujimori nunca más, va a ser muy difícil de cambiar. Sí. Difícil, pero no imposible. Para eso están los estrategas, para eso están las campañas. Y te recuerdo el antivoto fortísimo contra Alan García. Esta es la tercera. Te recuerdo lo que acaba de pasar ahorita en Ecuador, justamente el domingo, ¿no es cierto? Que un ex banquero, Juliana, ha ganado las elecciones. Cuando todo pintaba que el hijo putativo, el heredero de Correa, las ganaría. Sí, o sea, eso es cuando se hace una campaña, ¿me entiendes? Pero tiene que ser muy bien pensado. Pero hay un tema también de hartazgo, ¿no? Ya estuvo Correa, estuvo Moreno, vamos a girar. Brasil, o sea, el partido de Lula, más allá de las denuncias, más allá del problema legal de Lula, claro, tiene una fuerza impresionante, o sea, lo condenaban, no lo condenaban, digamos, lo metían aquí de manera preventiva, lo tachaban de esto, le decían corrupto, todo, y la clase obrera estaba ahí, y ahora votaron por Bolsonaro. O sea, es una cosa... Ahora, en las campañas, tú sabes, hay mucho de ciencia, pero también mucho de corazón, mucha emotividad. Yo siempre comparo, es decir, el juego del candidato con los electores es como el amor, como cuando te enamoraba tu esposo. O sea, ¿tu esposo es perfecto? No, pero has visto sus virtudes y sus defectos y has elegido. ¿El candidato Castillo es perfecto? No, tendrá que verse sus virtudes y sus defectos. ¿La candidata Fujimori es perfecta? No, por supuesto. Y tendrá que sopesarse los dos, pero tiene que enamorar, qué bueno que no se encandilar. presenten, digamos, con el vestido de la perfección, ¿no? Porque además serían poco humanos, o sea, sí, ¿qué nivel de decencia, qué nivel de falta en todo caso de rasgo orgánico el que te lleve a pretender que eres alguien que no se equivoca, alguien que, digamos, está allí cerquita a la perfección y te resta, porque finalmente los políticos son humanos y mientras más humanos sean, más fácil llegan con un mensaje a la gente. Aquí, por ejemplo, Keiko Fujimori va a tener que pedir varias disculpas por varias cosas, pero ojo, más importante que pedirlas es que se las crean. O sea, tiene que ser convincente. Vamos a ver qué sucede. Ese es el reto. Vamos a ver qué sucede. Fujimori. Mientras tanto, le voy a preguntar a Luis Galarreta qué están presentando ahora como planes de estrategia de campaña, porque el plan de gobierno está allí, tanto para Fuerza Popular como para el partido del señor Castillo. Pero tienen que haber cambios, modificaciones, porque ahora no se trata de 18 postulantes, son solamente 2 y efectivamente, así como hay voto duro para Keiko, hay voto duro para Castillo, ambos tienen muchas preguntas que no han sido respondidas todavía, hay tiempo, claro que sí, y sobre todo hay mucho temor por ambas candidaturas. Gracias por haber venido, Oscar. Encantado. Un placer.